¿Qué tal, gente? Estamos en otro video más del canal en donde vamos a tratar el entrenamiento en habilidades conductuales. La pregunta de este video es cómo ayudar a una persona a adquirir diversas habilidades, como pueden ser las habilidades sociales, laborales, técnicas de autocuidado, entre muchas otras. Hemos visto en los videos anteriores el cómo hacer para que una persona realice una conducta que antes no realizaba, ¿sí? Revisen los videos y ahora vamos a un poco combinar los entrenamientos anteriores para enseñarle a una persona una habilidad específica, ¿sí? Como les dije, vamos a incluir aspectos que hemos venido trabajando anteriormente porque en el entrenamiento en habilidades conductuales hay 4 componentes principales: el modelado, las instrucciones, el roleplay o el ensayo conductual y la retroalimentación. Todos estos más o menos lo hemos introducido en videos anteriores, pero acá lo vamos a ver combinados para entrenar una habilidad específica. Antes de entrar en detalle, vamos a ver un ejemplo, ¿sí? El ejemplo, esto está en el libro de Milton Berger, nuevamente abajo les dejo la descripción, el capítulo. Dice, enseñarle a Marcia a decir no a los profesores. ¿Qué pasaba? Marcia es una secretaria en una universidad y refiere que los profesores de esa universidad la sobrecargan de tarea y que no puede decir que no, no puede rechazar las peticiones, aunque estas peticiones son poco razonables. Por ejemplo, que trabaje en el horario del almuerzo, que haga mandados o recados personales, por ejemplo, anda a buscarme la ropa a la lavandería, llama a mi niñera para decirle que voy a llegar más tarde, ¿sí? Digamos que le exigen muchas tareas que van más allá de lo que ella tiene que hacer y en el horario en lo que lo tiene que hacer, pero no sabe decir que no. Entonces, se realizaron varios ensayos conductuales, ¿sí? Varios role-playing de las situaciones difíciles para incrementar la asertividad, ¿sí? Los ensayos, hubo un entrenamiento para que ella incremente su asertividad, su capacidad, en este caso, de decir que no. Vamos a ir viendo cómo se hizo esto. Primero, lo que se le pidió a Marcia es que se interpretara a sí misma, ¿sí? Y el psicólogo iba a interpretar a un compañero, a un profesor, haciéndole una petición poco razonable. En ese caso, por ejemplo, anda a buscar mi ropa a la lavandería, por favor. Y se va a evaluar ahí lo que ella responde y cómo lo responde. En esto nos interesa tanto lo verbal, ¿sí? Lo que responde, como también lo no verbal, el cómo lo responde, de qué manera, con qué gestos, con qué entonación, con qué volumen, mirando los ojos o no, ¿sí? Entonces lo primero se hace como una evaluación para ver bien cuál es la habilidad que presenta. Luego se le proporciona instrucciones y modelado, ya vamos a ver bien, de cómo responder con mayor asertividad, ¿sí? Y en ese caso se van a invertir los roles. Entonces, el psicólogo le va a explicar, mira, cuando pase esta situación vas a hacer ta, 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 ta. El psicólogo lo va a hacer él, ¿sí? Ahí está lo del modelado. Él va a interpretar el rol y se le va a pedir ahora que se inviertan los roles y que sea Marcia nuevamente, en esa inversión de roles, Marcia va a ser como de un profesor que viene a hacer una exigencia y el psicólogo va a ser como si fuera Marcia, ¿sí? Para mostrar cómo debería responder o una opción de respuesta. Luego de observar, ¿sí? Luego de que Marcia observa al psicólogo cómo dice que no, pone en práctica la nueva conducta. Por ejemplo, perdón, pero no puedo hacer tus tareas personales, ¿sí? Acá, dato de color, cuando se trabaja asertividad, una técnica muy interesante es la técnica del disco rayado, ¿sí? Cuando genera mucha ansiedad el hecho de decir que no, o el hecho de decir, mira, discúlpame, no puedo hacer tal cosa, normalmente la otra persona que está acostumbrada a que vos digas que sí y que hagas todo lo que se solicita, va a insistir. Y hay personas que pueden ser muy insistentes. Y está bueno en estos ensayos hacerlo así. Dale, che, pero si es tu trabajo, que esto, que aquello, pa. Y la técnica del disco rayado consiste en decir esto mismo como si fueras un disco rayado.
Perdón, pero no puedo hacer tus tareas personales. Dale, Marcia, que si no le voy a decir al director que esto, que aquello, te van a echar porque vos no sos capaz de hacer las cosas que se te piden. Perdón, pero no puedo hacer tus tareas personales. Pero ¿cómo podés ser tan irrespetuosa? ¿No ves que yo soy un profesor de esta universidad? Y así. Bien vivo el ejemplo, bien exagerado, y que ella tenga que decir, perdón, pero no puedo hacer tus tareas personales. Este es un ejemplo, ¿no? Entonces, se va a poner a prueba, se va a hacer ese ensayo conductual o role-playing y se le va a dar retroalimentación sobre cómo lo hizo, reforzando lo que hizo bien y sugiriendo cómo mejorar. Mirá, por ejemplo, cuando yo te estaba exigiendo, ese perdón que me dijiste fue como muy agresivo, fue muy enojado. Me dijiste, no, perdón, pero no puedo. Bueno, entonces la próxima que lo ensayemos, intenta decirlo como más calmada, más tranqui, más natural. Bueno, y ahí se vuelve a ensayar nuevamente. Se practica nuevamente y cuando domine esta conducta, se pueden ensayar otras situaciones típicas, ¿sí? Otras situaciones similares. Muy bien. Pasamos del ejemplo entonces ahora a estudiar cuáles son los componentes de este entrenamiento en habilidades conductuales. El primero, y uno de los más importantes, es el modelado. En el modelado, ya lo hemos anticipado en otros videos, se muestra al alumno o al paciente la conducta correcta, ¿sí? El término correcto acá es como medio, puede prestarse a confusión. Entonces está bueno hablar de conducta objetivo, ¿sí? Lo que queremos que la persona haga, la habilidad final. Entonces se le va a mostrar cómo hacerlo para que la persona primero lo observe y después lo imite. El alumno debe tener un repertorio de imitación. ¿Qué quiere decir repertorio de imitación? Que pueda ser capaz de prestar atención y de realizar la conducta. O sea, la conducta de imitar requiere atención y poder ejecutar eso que se atendió. Hay personas, sobre todo cuando se trabaja con discapacidad, que o no tienen la atención o que pueden prestar atención pero después no pueden realizar la conducta. Para eso hay otras intervenciones como el moldeamiento, el encadenamiento, que ya lo hemos visto en videos anteriores. La gran mayoría de las personas tenemos un repertorio de imitación generalizados. ¿Qué quiere decir esto de generalizado? Cuando somos chicos, aprendemos a imitar. O sea, la imitación es una conducta generalizada. ¿Por qué? Porque aprendemos que si hay un modelo que hace las cosas de determinada manera y yo hago lo mismo, es muy probable que obtenga los mismos reforzadores. Entonces, el reforzamiento de la imitación, ¿sí? La conducta imitación, se ve reforzada casi desde el comienzo de la vida, ¿sí? Desde que somos bebés empezamos a imitar y esa imitación se ve reforzada. Y hablamos de generalizado porque hoy es un modelo, mañana puede ser otro, pasado puede ser un amigo, el padre, el tío, el sobrino, etc. ¿Sí? Aprendemos a imitar modelos. La conducta imitar modelos, ¿sí? Los modelos pueden ser, ya lo anticipé, padre, hermanos, compañeros, etc. Ha permitido acceder a diversos reforzadores. Por eso se ve reforzada la conducta de imitar modelos. Porque si yo hago lo mismo que hizo mi compañero de trabajo y me va bien, es decir, la consecuencia son distintos reforzadores positivos o negativos, dependiendo del caso, es más probable que yo vuelva a imitar a un modelo. A eso es a lo que apunto. La conducta de un modelo se convierte en un estímulo discriminativo. Vean acá siempre, vuelvan al video de principios de aprendizaje en donde se trabaja lo que es el aprendizaje operante, ¿sí? Es fundamental para estas técnicas porque es lo que la explica en definitiva. Entonces tenemos, recuerden, el modelo A, B, C. El modelo, ¿sí? El padre, el hermano, el compañero, se convierte en un estímulo discriminativo para la conducta de imitación. Y la imitación se convierte en una clase de respuesta generalizada. Recuerden esto de generalizada, es probable que se emita ante distintos modelos. Hay una generalización de estímulos. También se explicó en los videos de principios de aprendizaje. Es decir, el estímulo discriminativo, como dijimos, es el modelo. Hoy puede ser mi papá, mañana puede ser mi profesor, pasado mañana puede ser
un compañero de trabajo. Entonces ahí se habla que hay una generalización de la respuesta porque se responde de la misma manera, imitando, ante estímulos discriminativos distintos pero que comparten ciertas semejanzas. Y ya vamos a ver cuáles son esas semejanzas que tienen que tener para que realmente sea un modelo. Antes de eso vamos a ver que hay distintos tipos de modelado, como puede ser el modelado en vivo y el modelado simbólico. En vivo es cuando la persona, en el caso este del ejemplo, cuando el psicólogo le muestra la conducta objetiva. Vas a decir, perdón, pero yo no puedo hacer tus mandatos personales, tus mandados personales. Y el modelado simbólico, la conducta se muestra, en todas se tiene que mostrar la conducta, mostrar cómo se hace, pero en este caso simbólico es mediante videos, mediante audios, dibujos animados, películas, etc. Voy rápido porque esto lo hemos visto en videos anteriores, ¿sí? Es un poco refrescar y vamos a profundizar en otros aspectos. En esto tenemos millones de ejemplos, porque el modelado se da cotidianamente, se da todo el tiempo. Entonces es infinita la cantidad de circunstancias donde hay un modelado. Pero algunos que se ven muy actualmente son los cursos de oficios o cursos de profesiones. Por ejemplo, en un curso de electricidad puede ser en vivo, donde estás al lado del profesor y te está enseñando, o puede ser a través de un video curso. Hoy se da muchísimo eso. De electricidad, de mecánica, cursos artísticos, cómo modelar arcilla, cómo pintar cuadros, cómo hacer distintos trazos. Eso se puede hacer en vivo, simbólico. No es que es indistintos, algunos van a tener más ventajas que otros, pero son, para poner ejemplo, cursos de psicología. Esto que vos estás viendo, en parte, no completamente, puede servir de modelado, porque si el día de mañana querés aplicar una técnica, bueno, vas a recurrir al video. En este caso, si yo fuera un modelo, vas a tomar lo que digo y vas a hacerlo. Pero como no hay roleplay y no se está mostrando, no contaría tanto. Pero bueno, hay videos donde se hacen roleplaying y se explican perfectamente. Factores que influyen en la eficacia del modelado. Esto del modelado viene de Bandura. Hay una confusión y hay unos debates de que Bandura fue como el último conductista, etc. Pero no vamos a entrar en esos detalles. Son interpretaciones históricas muy sesgadas, o por lo menos teóricas, no sé si tan históricas. Pero acá lo trabajamos desde los principios de aprendizaje, ¿sí? El modelado se explica perfectamente desde los principios de aprendizaje. No hay que incluir factores mentales para poder explicar la conducta. Bien, ¿qué factores influyen para que el modelado funcione? Que el modelado reciba un reforzador cuando emite la conducta, ¿sí? La persona que quiere imitar, que está atendiendo, tiene que ver que el modelo obtiene el reforzador por hacer determinada conducta. Si no, es poco probable que la persona quiera imitarlo. ¿Por qué cuando se hablan en los colegios, por ejemplo, del líder negativo, entre comillas? ¿Por qué es un líder negativo? ¿En qué influye a los demás? Influye en que, por ejemplo, interrumpe a la profesora mientras está dando clases y recibe un reforzador que va a ser la risa de sus compañeros, ¿sí? En este caso hablamos de un reforzador social, pero puede llegar a ser un modelo para otras personas. Por eso es un líder negativo. Entonces, es probable que una persona que prestó atención a este modelo y puede imitar esa conducta, haga que al otro día, si esto lo hizo Juancito, ahora Pepito se levante y haga un chiste en medio de la clase y el resto se ría, ¿sí? Entonces se va modelando esa conducta. ¿Por qué? Porque inmediatamente se realiza, aparecen los reforzadores. En este caso social, que es de los más influyentes en nuestra vida. Otro factor, que el modelo se parezca al observador o que haya cierta autoridad o influencia sobre él. Y acá hay dos cosas como que pueden ser distintas, pero se explican. A ver, que tenga cierto parecido va a generar esto de, bueno, yo puedo hacerlo. Esto de, entre comillas, si él puede, yo también puedo, ¿sí? A ver,
Si yo quiero ser un buen jugador de fútbol y estoy con mi amigo de toda la vida y los dos tenemos más o menos una habilidad parecida, somos más o menos de contextura parecida, y él hace determinado truco con la pelota o una determinada jugada, bueno, es probable que yo quiera hacerlo porque somos parecidos, ¿sí? La otra es que haya cierta autoridad e influencia, es decir, si no somos parecidos, la persona a la que yo quiero modelar tiene que ser una autoridad para mí, tiene que ser una influencia. Y una autoridad puede ser una autoridad intelectual en un determinado tema, ¿sí? Lo dijo Pepito, ¿sí? O, por ejemplo, siguiendo con el tema del fútbol, en una publicidad, ¿sí? Si sale Cristiano Ronaldo diciendo usa este shampoo, es probable que yo lo imite, si para mí Cristiano Ronaldo fuera una autoridad y fuera alguien influyente, porque, bueno, mira el reforzador que tiene, mira el pelo que tiene ahora. Ese es el reforzador que obtuvo por usar ese shampoo. Entonces es probable que lo quiera usar. Esto, bueno, en el marketing se explica mucho. Y se explota mucho en realidad. Y otro ejemplo que quería traer son los experimentos sociales que se han hecho, que lo pueden buscar por internet, que son divertidos por un lado, pero por otro lado llaman la atención. La autoridad o la influencia que genera un uniforme o un distintivo. Más o menos esto va así. Es un experimento social que se hace para justamente ver esto de la autoridad. Están en un restaurante común y una persona, todos actores, hay un grupo de actores y personas que no son actores, ¿sí? que forman parte del experimento pero que no saben que están siendo parte. Un actor, por ejemplo, se tira al piso y hace como que él está dando una convulsión o un ataque cardíaco. Y al lado de él, o en otra mesa, en realidad otro actor, va a estar con una chaqueta blanca. Pero al principio va a estar con una chaqueta blanca, con un estetoscopio, con un logo de un hospital, y se va a acercar a la persona y va a solicitarle a otros, no actores, que hagan determinadas cosas. ¿Sí? A uno les va a pedir, no sé, agarrarle y levantarle el brazo, le va a empezar a pedir cosas absurdas. Vos levantale las patas, las piernas y movéselas. Vos ponete a cantar o a dar vueltas en círculos. Cosas ridículas. Obviamente que algunos lo hacían, otros no, pero se llegaron a hacer cosas ridículas. Y esto en psicología social se estudia como el tema de la influencia y la autoridad, la cercanía. No va por este lado, pero el hecho de que una persona considere autoridad a alguien puede hacer de modelo para obtener determinado reforzador. En este caso era salvarle la vida. Bueno, lo que se fue experimentando en este video es que después, en otro restaurante distinto, los mismos actores, pero en este caso, el que era el médico, el que hacía de médico, no tenía ni el estetoscopio, ni el logo, ni nada que lo identificara como médico. Solamente una chaqueta blanca. Podía ser médico, podía ser panadero, podía ser heladero, lo que sea. Una chaqueta blanca. Y eso bastó para que muchas personas lo consideraran una autoridad e hicieran lo que la autoridad le decía, ¿sí? Él decía, hace esto, esto de acá, listo, van y lo hacen, ¿sí? Por eso es interesante esta técnica porque la conducta de imitar, como ya se dijo, es ampliamente reforzada y generalizada en la gran mayoría de las personas. Entonces tenemos que utilizarla para los fines terapéuticos o lo que se esté buscando. Bien, volviendo al tema acá. Que la complejidad de la conducta sea adecuada al nivel de desarrollo y o capacidad, ¿sí? Ni muy compleja, porque si es muy compleja va a cometer muchos errores, se va a frustrar y no se va a poder reforzar esa conducta, nunca va a llegar a reforzarse. Y si se emite una conducta y no aparece el reforzador, estamos en un proceso de extinción. Entonces es más probable que esa conducta disminuya su probabilidad de emisión. Si la persona no tiene la capacidad, el desarrollo, lo que sea, para poder hacer esa conducta, vuelvan a los videos anteriores. Hay otras técnicas que apuntan a eso. Ahora, tampoco tiene que ser muy simple, ni muy sencilla, porque va a ser irrelevante. Y si es irrelevante o aburrida, no va a tener la atención suficiente para después poder imitarla. Recuerden que primero necesitamos que se atienda a la conducta. Entonces tiene que ser algo que le genere cierta relevancia
a la persona que queremos que imite. Después, que haya una adecuada atención al modelo, centrada en los aspectos relevantes. A ver, y esta es la diferencia a veces entre un buen profesor, entre un buen modelo y uno que no lo es. Cuando uno quiere hacer que una persona modele una conducta, es fundamental generar o centrarse en determinados estímulos discriminativos. Esto lo vimos muy bien en el encadenamiento. Hay cosas que son claves que tienen que prestar atención. Hay momentos, circunstancias, posiciones, tiempos que sí o sí se tienen que respetar para que la conducta sea llevada a cabo de manera correcta, ¿sí? Entonces, en el caso de Marcia, por ejemplo, el tono de voz, el contacto visual, las palabras claves, la situación clave, cuando alguien venga a decirte tal y tal cosa. Después hay otras cosas del contexto que van a variar y que son irrelevantes para esta conducta. Entonces, uno tiene que, primero, anotar en una hojita, bueno, ¿qué es lo más relevante de esta conducta? Tanto del contexto como de la conducta en sí, ¿sí? Porque recuerden que el contexto nos va a servir de estímulo discriminativo para que se emita determinada conducta para buscar determinados reforzadores. Entonces necesitamos que la persona aprenda a discriminar cuándo hacer la conducta. Porque hay personas que no saben. En habilidades sociales esto se trabaja mucho. Si la otra persona está triste, está mirando para abajo, está sollozando o tiene un tono de voz como muy bajo, muy apagado, bueno, necesito que vos aprendas a discriminar que esa persona está triste y no podés emitir esta conducta, vas a tener que emitir otra. O sea, no podés ir a decirle, ¿cómo estás, viejo? ¿Todo bien? Tanto tiempo. Porque no vas a obtener el reforzador, probablemente vas a obtener un castigo, vas a tener una consecuencia aversiva de esa conducta. Entonces necesitamos que aprenda a discriminar determinados estímulos para hacer determinada conducta. Entonces cuando pasa esto, hacemos esto. Y te vas a acercar y le vas a preguntar en un tono calmado, bajo, suave. Che, ¿cómo estás? Te veo un poco triste. ¿Querés hablar? Por ejemplo. Entonces se va a ensayar esa conducta. Ahora, si la otra persona viene con otros estímulos discriminativos, si viene medio contento, sonriendo, moviéndose mucho, ahí podemos hacer otro tipo de preguntas. Quizás es muy básico lo que estoy explicando, pero bueno, hay casos donde eso se tiene que entrenar. Entonces, esto es lo importante, que pueda prestar atención a los aspectos relevantes, ¿sí? No todo del contexto es relevante, no todo el antecedente hace de estímulo discriminativo, ¿sí? Vuelvan a las bases de principio de aprendizaje. Que la conducta modelada ocurra en el contexto adecuado. Nuevamente, los estímulos discriminativos relevantes. A ver, hay veces que no vamos a poder modelar en una situación real. Por ejemplo, bueno, yo hace poco tomé un entrenamiento en primeros auxilios. Excelente, me encantó. Y ahí lo que se hacía eran situaciones simuladas. Pero en esas simulaciones te daban muchos detalles y trataban de ser lo más realistas posibles. Pero claramente que hay situaciones que sí o sí van a ser simuladas, como son en primeros auxilios, porque no le vamos a cortar la mano a alguien para decir, bueno, dale, ahí vendá. No, lo ideal sería en una situación real, pero claramente que son limitados los ejemplos en donde se puede hacer una situación real. Pero bueno, tiene que ser detallada y bien realista. Que se repita la conducta hasta ser imitada de manera consistente. Un error muy grave es, la persona hizo la conducta, bueno, listo, ya la aprendió, ya está, que lo vaya a hacer sola. No. Para que podamos decir que hubo realmente un modelado, necesitamos que la persona lo haga de manera consistente, lo haga con toda la cadena de conducta completa, con todos los detalles que se estaban entrenando. Por un lado, necesitamos para que lo ejecute bien y sea más probable que en el terreno real obtenga los reforzadores. Y por otro lado, que lo haga varias veces de manera consistente nos permite a nosotros reforzarlo y a la persona también le va a resultar reforzante hacerlo. Entonces es más probable que en el contexto real la persona emita la conducta. Entonces en esto no hay que apurarse. Es mejor que pasarse un poquito de ensayos
a quedarse cortos. Porque si nos quedamos cortos y le decimos a esta persona, por ejemplo, le estamos enseñando a poner límites y nos quedamos cortos en el ensayo, le va a ir a querer decir que no a un profesor y ante la mínima que le levante la voz, se va a largar a llorar, le va a decir que sí y va a ir a traerle la ropa inmediatamente. Y va a caer y le va a decir al psicólogo, mirá, sos un chanta, la verdad que lo que me dijiste no sirvió para nada porque intenté lo que me dijiste y no sirve. Ok, y no es que no servía lo que le habían dicho, sino que no se entrenó de manera consistente. Que se presente en diversas situaciones, ¿sí? Acá lo que buscamos es la generalización. El contexto tiene que ser real, detallado, pero también tenemos que ir generando diversas situaciones en donde se puede emitir una conducta similar. Porque, por ejemplo, en este caso, el de Marcia, un profesor le solicitaba algo. Bueno, y ahora imagínate que un amigo te está pidiendo plata y vos no querés prestarle plata. Ok, ¿cómo le vas a decir? Estamos haciendo una situación distinta, pero con una conducta que va a tener una función similar. Morfología cambia, pero la función se mantiene. Que se imite y refuerce inmediatamente, ¿sí? Se le explica, se le da la instrucción, se hace el modelado, o sea, se muestra cómo hacer e inmediatamente se le pide a la persona que lo realice, ¿sí? En esto hay funciones atencionales que necesitamos que se mantenga ahí todo el tiempo posible, ¿sí? Porque si dejamos pasar mucho tiempo, hay cosas que se van a olvidar. Entonces, se muestra cómo hacer, se le da instrucción, se le muestra y se imita y refuerza inmediatamente. Los reforzadores sociales son fundamentales. Bueno, sí, hasta ahí llegamos con el modelado, ahora vamos con las instrucciones. Las instrucciones describen la conducta objetivo de manera específica y en la secuencia adecuada. ¿Esto por qué? Porque una conducta compleja, como vimos en los videos anteriores, es una cadena, ¿sí? Hay varias conductas que se tienen que dar para llegar a la conducta compleja. Entonces las instrucciones tienen que detallar de manera específica y en la secuencia adecuada estas conductas que se tienen que dar. También detallan las circunstancias apropiadas. Entonces, cuando venga esta persona a pedirte, o un profesor a pedirte algo que está por fuera de tus responsabilidades, porque no es que te vas a negar a toda petición, solo las que están por fuera, las que no son razonables, las que exceden a tu función, ¿sí? Entonces, todo eso se tiene que detallar. Lo primero que vas a hacer es, por ejemplo, dejar lo que estás haciendo, vas a hacer contacto visual y le vas a decir, discúlpame, pero no puedo hacer tal, ¿sí? Se va detallando paso a paso. Las instrucciones deberían ser presentadas en un nivel que el alumno pueda comprender, ¿sí? En un lenguaje y de una manera tal que esté a la altura de la comprensión que tenga. Ni muy compleja ni muy simple, en esto siempre es lo mismo. Deberían darse por alguien que tenga credibilidad, ¿sí? Si yo voy a ser de modelo, por ejemplo, para enseñar a decir que no, bueno, tengo que ser creíble. Tengo que poder hacer la conducta, obtener esos reforzadores y las instrucciones que yo te voy a dar, voy a decir, bueno, a ver, si lo dijo él, lo hago, le creo, vamos a intentarlo, puede ser. Ahora, si te lo dice alguien que sabes que nunca sabe decir que no, y bueno, la verdad que las instrucciones que diga poca influencia van a tener. Debería poder ensayarse tan pronto como sea posible, esto es igual que en el modelado, y emparejar las instrucciones con el modelado aumenta el potencial de aprendizaje. Una cosa es que yo te muestre cómo hacerlo, otra cosa es que primero te diga las instrucciones, ¿sí? Te digo las instrucciones, te digo lo que voy a hacer. Mientras lo estoy haciendo, te digo lo que estoy haciendo. Y cuando finalicé, te digo lo que hice, ¿sí? Hay algo en oratoria, había una frase que decía algo así. Diles lo que le vas a decir, diles lo que le estás diciendo y diles lo que les dijiste. Entonces la persona cuando sale de un discurso, claro, ya la misma idea se dijo repetidamente y le queda claro. Con las instrucciones lo mismo. No tengamos miedo de ser repetitivos o repetitivas, ¿sí? Entonces mira, vamos a hacer esto. Mientras lo estás haciendo, estoy haciendo esto y ahora voy a hacer esto y ahora voy a hacer aquello. Cuando finalizaste, viste que hice esto y aquello, ¿sí? Mientras más claro, mejor.
deberían darse solo cuando se está prestando atención, ¿sí? No, si la persona está en otro lado, está muy cansada, tiene sueño, tiene hambre, hay mucho ruido en el entorno, hay otras cosas, no des las instrucciones, porque hasta se puede emparejar con algo aversivo y la persona ya no quiere saber nada. Esto pasa mucho a veces con los niños, que se les quiere educar en el momento inoportuno. Se les dan lecciones de vida cuando el chico está enojado, cuando está llorando, cuando está haciendo un berrinche. Está en pleno berrinche y ves ahí, no, porque mirá, ¿sabes qué tenés que hacer cuando las cosas no siempre se obtienen lo que uno quiere y empiezan a darle un sermón, unas instrucciones que pueden ser muy valiosas, pero está en pleno berrinche, no tiene sentido. Espera que pase, que esté bien, que esté atento, que esté... El clima para atencional tiene que estar, si no, no sirve de nada. Debería repetir las instrucciones, nuevamente esto de repetir, para asegurarse su comprensión. O sea, nosotros necesitamos que la persona nos diga las instrucciones. Yo se lo explico, yo le digo las instrucciones, ahora le digo, bueno, ahora a ver, decime vos, ¿qué vas a hacer? Primero voy a hacer... No. Recordá que primero teníamos que hacer tal cosa. Ah, bien. Entonces, tenemos que chequear que la persona ha entendido las instrucciones. ¿Cómo lo chequeamos? Que las repita en voz alta. Y repetirla en voz alta les va a servir a sí mismo también como autoinstrucciones, ¿sí? Esto ya también lo adelantamos en nuestro video. Es decir, cuando la persona esté haciendo la conducta, tal vez que no lo diga en voz alta, pero el hecho de repetirse a sí mismo los pasos que tiene que dar le va a servir como modo de autoinstrucción. Ensayo conductual o roleplay. Es el momento en donde se ponen en práctica la conducta después de observar al modelo y de recibir las instrucciones. No podemos estar seguros de que se aprendió algo hasta que se demuestre, ¿sí? Alguien no ha aprendido algo hasta que se demuestre lo contrario. Parafraseando estas frases legales. La persona te dice, sí, lo entendí, perfecto, qué bueno, lo voy a hacer. No, hacelo ahora. Mostrame. Dale, hacelo. No, pero es que lo que pasa, que no me importa. Vamos, hacelo y hasta que no lo haga en presencia tuyo, no podemos estar seguros de que la persona adquirió la habilidad. También es una oportunidad genial para reforzar la conducta objetivo, ¿sí? Acuérdese que la conducta, para que se mantenga, para que se incremente, tiene que ser reforzada. Y un ámbito donde puede ser reforzada es en el mismo entrenamiento. Si la hacemos una y otra vez, y la reforzamos cada vez que se hace, es más probable que se vuelva a emitir ante estímulos discriminativos similares. Y es una oportunidad para evaluar y corregir los errores, ¿sí? La retroalimentación. Esto es como en el deporte. El entrenamiento es una cosa, el partido es otra. No podemos decir hablar del entrenamiento y que vaya al partido directamente. No, necesitamos entrenar. Necesitamos hacerlo bien. Y después vamos a ir al partido y vamos a evaluar cómo nos fue. Pero en el entrenamiento es donde estamos en una situación protegida para ver los errores, para afinar, para la retroalimentación y después vamos a la cancha, ¿sí? Ensayar la conducta en un contexto adecuado facilitará la generalización, ¿sí? Para esto recuerden que tenemos que hacerlo lo más realista posible. Tenemos que tratar de inducir las sensaciones relevantes. O sea, en el ejemplo de Marcia, por ejemplo, no basta simplemente con decir, bueno, a ver, tráeme la ropa. No. Tenemos que hacer la mayor cantidad de estímulos discriminativos para generar esas sensaciones de aversión, de miedo, de ansiedad, de lo que sea, ¿sí? Entonces, quizá vas a tener que gritarle a la persona, dale, tráemelo, pero ¿cómo podés ser tan inoperante de no poder ir a buscar las cosas que te estoy pidiendo? Hacerlo lo más enérgico posible, lo más realista posible, va a hacer que las sensaciones que sienta sean similares a la que sentiría en la situación real. Y ante esas situaciones, a esas sensaciones, por ejemplo, es donde ella va a tener que responder de otra manera. Recuerden que los estímulos interoceptivos, ¿sí? Lo que sentimos, pueden ser estímulos discriminativos, y muchas veces lo son, de determinadas conductas. Como me da ansiedad, por ejemplo en el caso de Marcia, me da ansiedad que me estén pidiendo algo irracional y siento en el cuerpo esa sensación como de ahogo, que se me acelera el corazón, lo que sea, digo que sí. Y cuando digo que sí, automáticamente esas sensaciones aversivas se van.
ok, reforzamiento negativo. Necesitamos generar esas sensaciones y dar otra respuesta, ¿sí? Pero si no las generás a las sensaciones es muy difícil. Buscar estímulos claves, secuencias típicas, etc. ¿Sí? Todo lo más realista. Deberán ser programados y complejizados secuencialmente. Primero, conductas fáciles para reforzar la participación. Se debe reforzar contingentemente el ensayo. A ver, los ensayos conductuales tienen que ir de menos a más. Primero vamos a imaginar esta situación más simple, que la persona pueda resolverlo, y lo que nos interesa reforzar es la conducta de participación, es la conducta de ensayar. Fíjense, una cosa es la conducta objetivo, que es la habilidad que yo quiero que la persona adquiera, y otra cosa es la conducta de ensayar, la conducta de participar. Entonces, ¿qué pasa? Si la persona se encuentra con que el ensayo es muy difícil, es muy aversivo y no logra hacerlo bien y se frustra, es más probable que no ensaye nuevamente. Y si no ensaya nuevamente, nunca vamos a lograr la conducta objetivo. Entonces, lo que nos interesa es ir paso a paso para que se refuerce la conducta de ensayar, que la persona ensaye una y otra vez. Y de a poco vamos a llegar a la conducta objetiva. Y el ensayo se debe reforzar contingentemente, o sea, ahí, en el momento. Los ensayos que son parcialmente correctos o incorrectos deben seguirse de retroalimentación. Ya lo vamos a ver en la próxima diapositiva. La conducta debe ensayarse hasta que se demuestre correctamente al menos algunas veces, ¿sí? Lo mismo que decíamos. Tenemos que asegurarnos que la persona domina esa conducta. Retroalimentación, el otro componente, es el uso del elogio para el desempeño correcto y el uso de instrucciones adicionales para la actuación incorrecta. Esto está dicho muy bonito, ¿no? O sea, felicitas cuando hace las cosas bien y cuando hace las cosas mal, ni bien ni mal, esos términos no está bueno utilizarlo con la persona, pero cuando se equivocó en algún aspecto, se le da alguna instrucción adicional para que la próxima lo haga bien. No se le castiga el error, no se le da estimulación aversiva porque hizo algo mal, no. Se le dan más instrucciones para que la próxima lo haga de manera correcta. Debe darse inmediatamente después del ensayo, debe incluir siempre elogios. Es fundamental esto. Y otros reforzadores de algunos aspectos de la conducta. Centrarse en lo que sí hizo bien. En el intentarlo al menos. ¿Sí? Bueno, perfecto, es la primera vez que lo hiciste, me parece muy bien. La verdad que te felicito por animarte. Te felicito por hacerlo. ¿Sí? Porque muchos ni siquiera lo intentan. Y vos lo estás haciendo. Ya con eso, por lo menos es un comienzo. Entonces, y esto es muy conductista, centrarnos en la conducta que queremos reforzar, no en la conducta que queremos eliminar. No castiguemos la conducta que no nos gusta, no castiguemos el error, porque castigar el error no va a hacer más probable que la conducta objetivo suceda. Vean la diferencia. ¿Qué hace que la conducta objetivo suceda, sea más probable? El reforzamiento, no el castigo del error. Vuelvan a los principios de aprendizaje si no entendieron eso. Se debe reforzar el ensayar, ya lo vimos. El elogio debe ser descriptivo, esto es fundamental. ¿Qué hizo correctamente? Se debe describir una conducta concreta, se debe escribir aspectos específicos. Pues hay gente que está cansada de recibir elogios, que son elogios, ¿cómo es que se llama esto? Adulaciones, ¿sí? Ah, sos un genio, sos buenísimo, sos el mejor. Bueno, pero ¿por qué? Cuando uno da un elogio verdadero, es un elogio descriptivo. Mira, esto que dijiste me pareció una genialidad. Esto que hiciste fue buenísimo, lo hiciste muy bien. Y en esta parte estuviste genial. Cuando dijiste tal cosa, la verdad que quedaste excelente, muy bien parado, etc. Tiene que ser descriptivo, ¿sí? No es algo general. Debe enfocarse en todos los aspectos de una conducta, tanto verbales como no verbales. Ya lo vimos en el ejemplo de Marcia. Y acá, siguiendo el ejemplo de este curso de primeros auxilios, está lo que se llaman los APS, que es el apoyo psicosocial. ¿Sí? En una situación de crisis, de emergencia, son distintas herramientas que se llaman apoyo psicosocial para justamente disminuir que vuelvan a haber otros accidentes. Bueno,
acá es interesante el tema de lo no verbal. Una cosa es decirle, uno de los principios es restaurarle las conexiones o el contacto a la persona. Imagínense un accidente de tránsito, una persona tirada en el piso que está consciente. Bueno, un APS, un apoyo psicosocial sería, mira, ¿querés que llamemos a alguien, algún familiar, algún amigo? ¿Tenés el celular? ¿Necesitas que te lleve yo el celular? ¿O necesitas, bueno, ¿sí? Restaurar el vínculo, ¿sí? Que la persona pueda comunicarse con su vínculo. Eso se puede decir de una manera tranquila, calma, y transmitirle a la persona que, mira, estamos acá, estamos para ayudarte, tratar de generar un poco más de relajación, o en esa situación de ansiógena, porque son normalmente situaciones ansiógenas, ir a decirle, ¿querés que te ayude? ¿Tenés un celular? ¿A quién puedo llamar? Dame, decime. Si hacemos eso, tal vez que estás diciendo las palabras correctas, pero lo no verbal está yendo todo en contra. Entonces, hay que ser descriptivo y tanto de lo verbal como de lo no verbal. Mirá, fíjate que si le revoleas los ojos así cuando la otra persona te dice algo y estás contradiciendo lo que estás diciendo. ¿Sí? Como si vos decís, no, no pasa nada. Y mirá, la palabra perfecto, pero lo no verbal no. Entonces, hay que ser muy descriptivo. La retroalimentación correctiva no debe describir el desempeño del estudiante como malo o incorrecto. O sea, no es que vos todo tu persona es mala, no es que sos un burro, no es que no sabes nada, haces todo mal, ¿sí? Esto no es sobre la persona, es centrado en la conducta específica. Mira, este aspecto lo podrías hacer de esta manera, esta conducta lo podrías hacer de esta manera. Yo no voy a decir, mira, sos desagradable por revolear los ojos. No, le vas a decir, mira, cuando revoleas los ojos para arriba, cuando haces esto, puede que genere en la otra persona tal cosa. Podríamos intentar mirar fijamente. O si te da mucha ansiedad en principio, bueno, mirar la frente o mirar otra parte, pero cerca, hasta que podamos mantener el contacto visual, ¿sí? Pero no se le dice que sos nada. Entonces, se deben proporcionar, recuerden esto, no se castiga el error, no se le dice está mal, no podés, sino que se le da instrucciones de cómo hacerlo mejor o cómo mejorar tal aspecto. A ver si lo puse acá. Acá, mira. Felicitar siempre algún aspecto de la actuación antes de proporcionar retroalimentación correctiva. Ojo, ¿sí? Antes de hablar de un error, primero el elogio, ¿sí? Pero ojo con usar la palabra pero, ¿sí? Hay que tener cuidado con eso porque está muy condicionado aversivamente decirte, mira, la verdad que esto lo hiciste bien, pero ese pero, ¿qué predispone a la persona? Ahora viene la catarata de errores, ahora vienen toda la estimulación aversiva. Entonces, ojo con eso. Podríamos utilizar frases distintas como me gustó tal cosa. Esto no está en el libro, pero me pareció interesante ponerlo. Me gustó tal cosa que hiciste, por ejemplo, y en este punto podrías intentar hacer otra cosa, ¿sí? Por ejemplo, el de revolear los ojos que estaba hablando recién. Mira, me gustó la frase que utilizaste para decir que alguien se equivocó, ¿sí? No pasa nada. Y cuando, por ejemplo, y en este punto de revolear los ojos, podríamos intentar mirar fijamente a las personas o podríamos intentar mirar para otro lado, ¿sí? Y eso como que predispone mejor a la persona, ah, bueno, a ver, en este ensayo lo vuelvo a hacer. Y no le estás diciendo, está mal, está mal, está mal. Las correcciones tienen que ser de un aspecto a la vez. Esto es fundamental. Y en la crianza de niños se ve mucho esto, de que se le dan 80 errores que hizo al mismo tiempo. No hiciste esto, no hiciste aquello, no hiciste lo otro, no hiciste pa. Cuando le decís todo eso junto, aunque lo haya hecho, aunque hizo un montón de cosas incorrectas, la persona se abruma, se cansa, se desanima o directamente deja de prestar atención, se desconecta y va a otro mundo, está en otra galaxia. Entonces, por más de que cometió muchos errores, un error a la vez. Y siempre felicitando algún aspecto de la actuación y siempre dando y brindando lo fundamental, instrucciones de cómo lo tiene que hacer, de cómo puede hacer la próxima. No es esto está mal y punto. No, es, mira, si la próxima vez intentás esto,
podríamos mejorar tal aspecto. Punto. Ahí se termina. Porque si vos le decís a alguien que algo está mal, lo dejás sin salida, lo dejás y como, bueno, no sé qué hacer. Pero en cambio acá es como, mirá, si intentamos por este lado, lo llevas. Y así se van llevando, ¿sí? Paso a paso. Promover la generalización. Lo que nos interesa a nosotros es que esto se vaya a hacer en el escenario real. Entonces, mientras más cercano y real el escenario, más probable la generalización. Ensayar en situaciones reales de la vida, por ejemplo, el pedir a un amigo o a una amiga que te ayude en un espacio seguro. Esto, por ejemplo, de aprender a decir que no, ¿sí? Quizás primero no lo vamos a hacer en la situación real, pero por fuera del consultorio, la persona podría pedirle a un amigo, decir, bueno, che, mira, estoy entrenando tal cosa, me podrías pedir algo y lo empiezo a entrenar ya en situaciones o en escenarios más cercanos a los reales, ¿sí? O quizá, si Marcia tenía otras compañeras, bueno, a ver, imaginemos, ¿no?, que ahora viene tal profesor, obviamente sí, es buena amiga, ¿no? Y te digo que no. Entonces ya te estás acercando al escenario. Lo mejor sería la tarea fuera de sesión en la situación específica, en el escenario real, y acá puede ser supervisado, ¿sí? Algo que permite la virtualidad, que en esto lo vi en un post también de José Dahab, el hecho de las exposiciones. En otros videos vamos a trabajar la terapia de exposición, y se puede hacer con el psicólogo en el celular, ¿sí? Entonces, bueno, yo me estoy exponiendo a tal cosa, me va siguiendo, y bueno, lo dejo el celular ahí, vos me mirás, yo lo hago y después me das una retroalimentación. Entonces está bueno, si no, bueno, en vivo, ¿no? Con la persona vaya. Pueden brindarse reforzadores en situaciones reales por parte de un maestro, un padre. Con los niños funciona muy bien y es más fácil esto. Con adultos es difícil ir al jefe de alguien y decirle, mirá, cuando tu empleado diga esto, vos haces esto. Al menos que seas el psicólogo de la empresa y tengas una buena influencia, si no, ahí va a quedar. Pero con los niños a veces puede resultar más fácil esto. Entonces decir al padre, mire, cuando su hijo haga esto, ahí por favor necesito que refuerce esta conducta, ¿sí? Cuando llega a su casa y le contó que hizo algo en la escuela, ahí yo necesito que usted por favor lo escuche, le pregunte esto, esto y aquello. Eso va a ser más probable que el chico quiera seguir yendo a la escuela, por ejemplo, ¿sí? Entonces, se va a ensayar con el niño alguna cosa, cuando lo hace en el escenario, necesitamos que los reforzadores vengan de otros lados, cuando se puede, claramente. Evaluación in situ. Esto es cuando una evaluación de habilidades ocurre en el contexto natural, ¿sí? Cuando yo estoy observando a la persona a la que he estado entrenando en el contexto real. Pero fíjense en esto, perdón, en el que las habilidades son necesarias y el individuo no es consciente de la evaluación. Esto es lo fundamental. La otra persona no sabe que está siendo evaluada. ¿Por qué? Porque si la otra persona sabe que está siendo evaluada, que está siendo mirada, ya cambia. ¿Por qué? Porque el investigador, el observador, el maestro, el entrenador, el psicólogo, etcétera, quien está llevando el procedimiento, va a funcionar como estímulo discriminativo para determinadas conductas. Pero cuando él no está ese estímulo discriminativo, entonces no se emite la conducta. Necesitamos evaluar in situ cuando necesitamos que la persona lo haga sin que sepa que nadie lo ve. O sea, perdón. Sí, eso, sin que sepa que lo están evaluando, o por lo menos que el entrenador está. Entonces buscar evaluación de formas indirectas para ver si realmente la conducta que estamos entrenando está bajo el gobierno de los estímulos discriminativos de ese contexto y no está gobernado por el estímulo discriminativo del quien está entrenando. Espero que se entienda ese punto, ¿sí? Si me ve a mí, por ejemplo, lo va a hacer porque yo soy el estímulo discriminativo. Pero si yo no estoy, no lo hace porque los estímulos discriminativos del entorno no estarían funcionando para generar esta conducta. Entonces es la forma de saber si funcionó o no funcionó. A tener en cuenta. A pesar de que las instrucciones o el modelado por sí mismo pueden evocar la conducta correcta en la situación correcta, ¿sí? Esto ya lo vimos en videos anteriores, la conducta no es probable que siga ocurriendo al menos que sea posteriormente reforzada, sobre todo en el ambiente natural. Recuerden esto, si no hay reforzadores después de la conducta, es poco probable que se vuelva a emitir, ¿sí? Necesitamos tanto artificial, ¿sí?, en el momento que se está entrenando, como de manera natural, que la persona pueda acceder
a los reforzadores naturales de llevar a cabo esta conducta. Que al decir que no, perdóname, pero yo no te voy a ir a buscar tal cosa, la persona se sienta bien. Y cuando se sintió bien, listo, reforzador positivo, ¿sí? O por lo menos dejó de sentirse mal. Ahora puedo decir que no sin sentirme mal, reforzador negativo. Y es un reforzador natural que solo va a mantener la conducta de decir que no. Entrenamiento grupal de habilidades conductuales. Y este es el último tema. Esto mismo que vimos entrenado con una persona, lo podemos hacer en grupo. Y es más efectivo en grupo muchas veces. No siempre, pero puede ser más efectivo. Se utiliza con grupos que necesiten aprender habilidades similares, ¿sí? Por ejemplo, grupo de padres para trabajar con chicos con tales características. Grupo de habilidades sociales para aprender a decir que no. Grupos de primero auxilio, como el curso que hice. Grupo de tal y tal cosa, ¿sí? Tenemos que tener unas habilidades en común, si no, no tiene sentido. Es más efectivo cuanto más pequeño es el grupo. ¿Por qué? Porque permite que todos puedan participar y todos puedan reforzar esa conducta. Si son muchos, hay gente que va a mirar. Y si miramos y no lo ensayamos, la verdad que nunca vamos a reforzar esa conducta. Al igual que el entrenamiento individual, cada persona ensaya la técnica hasta realizarla correctamente, de manera consistente, como vimos, en diferentes situaciones simuladas. Es más eficiente en el sentido de que ahorramos tiempo y ahorramos plata, ¿sí? Porque en una hora puedo entrenar a 5 personas y va a ser más barato para la persona que si tuviera que entrenar a cada uno por separado. Cada miembro puede aprender, esto es otra ventaja, observando a otros miembros, ¿sí? Acá se da esto de la similitud. O sea, observo el modelo que va a ser el entrenador, pero también observo otros modelos. Tengo más modelos para observar, que van a ser las otras personas que lo están haciendo. Y aprenden también evaluando el desempeño de otros, ¿sí? Por ejemplo, si ellos empiezan a decir, mira, en eso se equivocó o en esto no, mira, le faltó hacer esto, le faltó hacer aquello, es una forma también de repasar las instrucciones que se dan y el modelo. Y proporcionando retroalimentación. O sea, al dar retroalimentación a otro y al recibir retroalimentación de otros que no es el entrenador, hace más probable la conducta. La hace más eficiente. Al haber diferentes miembros puede mejorar la generalización, ¿sí? Porque se dan situaciones distintas. Hay mayor magnitud de reforzadores sociales. No es lo mismo que tu entrenador en habilidades sociales te refuerce solo a que cuando puedas decir que no o hablar o hacer un discurso durante 10 minutos hayan 5 o 6 personas aplaudiéndote y motivándote, ¿sí? Entonces aumenta la magnitud de los reforzadores. Una desventaja es que la persona no tiene toda la atención del formador, ¿sí? A veces entonces se pueden escapar ciertos detalles y ahí va a depender mucho de la calidad del formador. Y otra posible desventaja es que algunos no participen, ¿sí? Que se queden mirando y si mirás y no practicás, no vas a dominar la habilidad. Y eso puede también... y la otra, perdón, que dominen y limiten a otros participantes. Por ejemplo, que alguien lo esté haciendo y que otro participante lo corrija demasiado, que lo limite o lo hago yo y entonces no lo dejas practicar correctamente. Sí, pueden interferir muchas veces en la retroalimentación. Una cosa es que se dé una retroalimentación de manera profesional, como hemos estado hablando, y otra cosa es que venga alguien y se burle o castigue determinada conducta, ¿sí? Entonces son cosas que pueden pasar en grupos. Y ya para finalizar, quería hacer un comentario medio aparte, pero relacionado a esto que hemos visto. Y es que los problemas psicológicos o los trastornos mentales, con muchas comillas, muchas veces son falta de habilidades específicas, ¿sí? O falta en el mantenimiento, o que hayan habilidades disfuncionales que se mantienen en el tiempo. Es decir, hay personas que aprendieron a comportarse de una determinada manera y su entorno ha reforzado esa forma de comportarse y esa forma de comportarse ahora no les resulta saludable, ¿sí? No es que haya algo malo en esa persona, no es que porque tengas un problema de ansiedad haya algo malo en vos, porque tengas un problema de ansiedad social y no puedas decir que no, hay algo malo, sino que aprendiste a no poder decir que no. Aprendiste a que cuando se hace una demanda muy exigente, obedezco porque me siento mal si no lo hago.
Y esos problemas psicológicos, esos trastornos mentales, en realidad lo que es una falta de una habilidad específica. En este ejemplo, el poder decir que no, el poder poner límites, ¿sí? Entonces, en esto quería terminar con una cuestión, y cuando lo iba haciendo me generó esta sensación de esperanza, ¿sí? Si hay análisis de conducta, hay esperanza, ¿sí? Se pueden aprender nuevas conductas y se puede aprender a vivir de una manera distinta, de una manera más valiosa para uno, ¿no? De una manera más saludable, ¿sí? Hay esperanza en eso. Se puede aprender a poner límites y tu vida no necesariamente tiene que ser un infierno. Y puedes tener una vida más tranquila, más llevadera, más saludable, nunca perfecta. Pero eso era el último mensaje que me pareció interesante mencionar con esto. Se pueden entrenar habilidades que pueden hacer la diferencia en tu vida. Entonces, si hay análisis de conducta, hay esperanza. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.